En un tiempo donde las respuestas rápidas han reemplazado a las preguntas profundas, donde el conocimiento abunda, pero la sabiduría escasea, hay quienes comienzan a mirar hacia atrás, no para quedarse en el pasado, sino para recordar lo que el presente ha olvidado. Este viaje que estás a punto de emprender no es una simple exploración histórica ni un relato mitológico. Es un retorno, un eco que resuena desde los orígenes más antiguos de la humanidad, trayendo consigo una luz que ha sido velada, no extinguida. Las tablas Esmeralda no son solo un texto, son un llamado, un susurro codificado en símbolos, vibraciones y palabras que hablan directamente al alma de quien está listo para recordar. Este mensaje atraviesa culturas, religiones y siglos, porque no pertenece a una tradición específica, sino a la conciencia misma. En estas entregas nos adentraremos en el misterio de este legado atemporal. Conocerás al guardián de esta sabiduría, Thoth el Atlante. Descubrirás los principios universales que sostienen la estructura de la existencia. Te sumergirás en el proceso de transformación interior que conduce a la ascensión. Y comprenderás por qué, hoy más que nunca, estas enseñanzas siguen vivas, actuando como una brújula silenciosa para millones de almas en búsqueda de propósito, verdad y unidad. Esto no es solo contenido para ser entendido. Es una experiencia que toca algo profundo, algo olvidado, pero intacto dentro de ti. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás siendo llamado no a creer, sino a recordar. Porque como dice una de las verdades más profundas contenidas en estas tablas, la luz está en ti, y solo tú puedes encenderla. Prepárate para abrir los ojos del alma. El viaje comienza ahora. En el corazón de las tradiciones esotéricas más antiguas, envueltas en velos de simbolismo y protegidas por el silencio de quienes conocen sus secretos, existe una obra cuyo poder ha traspasado eras, continentes y lenguajes: las tablas Esmeralda. No se trata de un simple manuscrito ni de un tratado religioso convencional. Son mucho más que eso. Son un código vibracional, una arquitectura simbólica de verdades universales condensadas en un lenguaje que no solo se dirige a la mente lógica, sino que resuena profundamente en el alma de quienes están listos para escucharlas con el corazón. Estas tablas, cuya existencia se remonta a los albores de la civilización humana, han sido reverenciadas como uno de los textos más enigmáticos jamás revelados. Su misterio no radica únicamente en lo que dicen, sino también en cómo lo dicen y en el poderoso efecto transformador que ejercen sobre aquellos que se acercan a su lectura con una disposición interna abierta y receptiva. A diferencia de los textos tradicionales que explican el mundo desde estructuras fijas y dogmas inamovibles, las tablas Esmeralda invitan a una experiencia directa, interior y reveladora, donde el conocimiento no se transmite como información, sino como activación de una memoria espiritual que ya existe en cada ser humano. Durante siglos han permanecido ocultas en las sombras de la historia oficial, transmitidas a través de sociedades iniciáticas, resguardadas por hermandades que comprendían que su contenido no podía ser entregado indiscriminadamente, pues su poder no radica en su lectura superficial, sino en la vibración que despiertan en quienes ya han recorrido un cierto camino de preparación interna. No se trata de esconder por elitismo, sino de proteger lo sagrado hasta que el alma esté lo suficientemente despierta para comprender sin tergiversar. El velo que rodea las tablas Esmeralda ha despertado preguntas en buscadores de todos los tiempos. ¿Quién fue su verdadero autor? ¿Qué sabiduría contiene que ha sido considerada demasiado poderosa para ser revelada a la humanidad común? ¿Por qué, a pesar del paso de los siglos,
Su presencia sigue viva entre quienes exploran la metafísica, el hermetismo, el ocultismo y la espiritualidad cuántica. Estas preguntas nos llevan directamente al corazón del misterio. El autor mítico de las tablas Esmeralda, un ser conocido como Thoth, cuya figura se difumina entre los mitos, la historia perdida y el simbolismo arquetípico. Se le ha descrito como un dios egipcio, como un maestro atlante, como una conciencia eterna que ha acompañado a la humanidad desde sus primeras civilizaciones, actuando como guía, revelador y protector del conocimiento sagrado. Thoth no es solo un personaje del pasado, representa también un principio universal, una manifestación de la sabiduría consciente que existe en todos los planos y que se manifiesta cuando el alma está lista para recordarla. Su imagen, representada a menudo con cabeza de ibis y portando una pluma, es símbolo de escritura, de pensamiento elevado, de comunicación entre mundos, de la conexión entre el cielo y la tierra. Pero más allá del símbolo, Thoth es el canal por el cual se transmitieron las enseñanzas contenidas en las tablas Esmeralda, enseñanzas que no están dirigidas a imponer creencias, sino a encender la chispa interior que conduce al despertar. Las tablas Esmeralda no fueron escritas como un libro didáctico, ni con la intención de crear una doctrina. Fueron talladas, según la tradición, en un material indestructible, de un verde resplandeciente, que desafiaba el paso del tiempo y los elementos, como si esa cualidad material reflejara también la eternidad de su contenido. En su estructura no hay capítulos numerados ni leyes codificadas. En cambio, hay un ritmo, una música interna, una poesía simbólica que transmite más allá de las palabras. Quien las lee sin sensibilidad podría no entender nada, pero quien las lee desde la profundidad del alma encontrará que cada línea resuena con una verdad antigua y olvidada. Este fenómeno es conocido por muchos buscadores. Al leer las tablas, algo en el interior comienza a recordar. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reconocer algo que siempre estuvo allí, latente, esperando ser activado. Lo fascinante es que, a pesar de su contenido profundamente espiritual y metafísico, las tablas Esmeralda no están ligadas a ninguna religión específica. No pertenecen al dogma, sino a la esencia universal. Han sido leídas por místicos sufíes, alquimistas medievales, iniciados rosacruces, teósofos, estudiosos herméticos y más recientemente por buscadores cuánticos que han encontrado en ellas una sorprendente conexión con los principios de la física moderna. Porque en el corazón de estas tablas no solo hay referencias a la conciencia, la luz, la vibración y la unidad, sino también a conceptos que hoy la ciencia empieza a explorar desde el lenguaje cuántico. La multidimensionalidad, la interconexión de todo, la naturaleza vibratoria de la realidad, el rol creativo de la mente y la ilusión del tiempo lineal. Pero, ¿cómo llegaron estas enseñanzas hasta nosotros? En la narrativa moderna, un personaje clave fue Maurice Doreal, un místico del siglo XX que afirmó haber tenido acceso a las tablas Esmeralda originales y haberlas traducido bajo la guía de inteligencias superiores. Su versión, titulada Las tablas Esmeralda de Thoth, el Atlante, se convirtió en una obra influyente dentro de círculos esotéricos y espirituales contemporáneos. Aunque los historiadores convencionales desestiman su autenticidad, miles de lectores alrededor del mundo afirman haber sentido una conexión profunda con el texto, como si las palabras tuvieran vida propia y hablaran directamente al alma. Para quienes han recorrido un camino de búsqueda interior, poco importa si el hallazgo de Doreal fue literal o simbólico. Lo que importa es que el texto existe, que su sabiduría está disponible y que su lectura puede actuar como catalizador de procesos de transformación espiritual.
Así, el misterio de las tablas esmeralda no reside solo en su origen oculto o en su lenguaje enigmático, sino en el efecto real que produce en quien se sumerge en su lectura desde el corazón. Las tablas no enseñan desde el razonamiento, enseñan desde la resonancia. No están destinadas a convencer, sino a recordar. Y por eso su verdadero valor no puede medirse desde la historia ni desde la lógica académica, sino desde la vibración interna que despiertan en el ser. Son como un espejo sagrado que no muestra el reflejo del ego, sino el reflejo del alma en su estado puro, antes del olvido, antes del condicionamiento, antes del miedo. Para entenderlas verdaderamente, no basta con estudiarlas. Hay que vivirlas. Hay que entrar en ellas como quien entra en un templo, no con la mente inquisitiva, sino con la presencia silenciosa del que sabe que la verdad no se impone, sino que se revela cuando uno está en estado de apertura. Por eso, más que un libro, las tablas esmeraldas son una puerta, una entrada hacia el recuerdo de la totalidad. Y como toda puerta sagrada, solo se abre desde dentro. Quien busque control no la abrirá. Quien busque iluminación instantánea tampoco. Pero quien busque la verdad con humildad, honestidad y deseo genuino de transformación, comenzará a escuchar el llamado silencioso que emana de sus líneas. Las tablas esmeralda son más que un misterio antiguo. Son un mapa hacia el despertar. Y quizás su mayor secreto no es lo que dicen, sino lo que despiertan en quien está listo para recordar. Para comprender la verdadera esencia de las tablas esmeralda, es necesario ir más allá de las palabras talladas en cristal y sumergirse en la figura que las inspira, guía y transmite. Este ser no es simplemente un personaje mitológico, ni una invención de culturas antiguas, sino una conciencia arquetípica que ha acompañado el desarrollo espiritual de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Tot. A menudo identificado con el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia, su presencia trasciende los límites culturales y temporales. Su nombre ha cruzado civilizaciones, encarnando el principio eterno del conocimiento divino. Pero antes de ser conocido como deidad egipcia, Tot era, según los relatos esotéricos, un maestro atlante. No se le describe como un hombre común, sino como un ser inmortal, portador de una inteligencia superior y de un propósito tan claro como trascendente: preservar la luz del conocimiento en medio de la oscuridad del olvido humano. La Atlántida, según las tradiciones herméticas y esotéricas, no fue un mito ni una fábula, sino una civilización avanzada, no solo en tecnología, sino en sabiduría espiritual. Sus habitantes comprendían las leyes cósmicas, vivían en alineación con los principios universales y utilizaban su poder interior para crear, sanar y comunicarse con planos superiores. Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces en la historia de la humanidad, el desequilibrio, la codicia y el orgullo comenzaron a corromper el corazón de esa sociedad, provocando una caída vibratoria que culminó en su destrucción. Fue en ese momento de declive cuando Tot, comprendiendo que el conocimiento no podía perecer junto con su civilización, emprendió un éxodo hacia una tierra aún virgen, una región que más tarde se conocería como el Antiguo Egipto. Acompañado por un pequeño grupo de iniciados, Tot llevó consigo las enseñanzas sagradas, resguardadas en su conciencia y más tarde grabadas en las enigmáticas tablas esmeralda. Su llegada a Egipto no fue un accidente, sino parte de un plan mayor: sembrar de nuevo las semillas de la sabiduría universal en una tierra fértil para el despertar. Allí, este maestro inmortal comenzó su labor silenciosa pero trascendente. No buscó gloria, ni reconocimiento, ni erigir templos en su nombre.
Su tarea consistía en establecer una estructura espiritual que permitiera a las futuras generaciones recordar el camino hacia la luz. Fundó escuelas de misterios, entrenó a sacerdotes, introdujo conocimientos sobre geometría sagrada, astrología, alquimia y metafísica, y sembró en el alma del pueblo egipcio la memoria vibratoria de la Atlántida. Los grandes avances de Egipto no surgieron de la nada, fueron el fruto de esa transmisión oculta, de esa siembra silenciosa que siglos después florecería en pirámides, rituales y saberes que aún hoy desafían la comprensión racional. En esta etapa, Tot comenzó a ser conocido como Yehuti en el idioma egipcio, y más tarde los griegos lo identificarían como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, un título que alude a su dominio en 3 planos, el físico, el mental y el espiritual. Esta figura sincrética encarnaba la unión de la ciencia y el espíritu, del cielo y la tierra, del verbo y la acción. No era solo un sabio, sino el símbolo vivo de la integración de los opuestos, de la armonía universal manifestada en forma humana. Fue bajo esta forma que sus enseñanzas se expandieron por el mundo antiguo, dando origen a corrientes como el hermetismo, la alquimia y la cábala, todas ellas influidas por los principios que él había sembrado milenios antes. Sin embargo, el núcleo más puro de su legado no fue divulgado abiertamente. Las tablas Esmeralda no fueron reveladas a las masas ni distribuidas como conocimiento popular. Fueron escondidas, protegidas y selladas en lugares sagrados, no por temor a su contenido, sino por respeto a su poder. Este resguardo se mantuvo a lo largo de los siglos. Las órdenes iniciáticas, los guardianes del saber antiguo, sabían que el acceso a estas enseñanzas no podía ser casual. Quien se acercara sin preparación podía no comprender, o peor aún, distorsionar la verdad contenida en ellas. Las tablas eran consideradas un mapa interno hacia el despertar, y como todo mapa sagrado, solo revela su sentido cuando el viajero ha recorrido cierta parte del camino. Por ello, fueron entregadas de manera simbólica en rituales de iniciación, a quienes ya habían purificado su intención y demostrado una voluntad genuina de servicio y evolución. Tot, en su sabiduría, comprendía que la información es solo una parte del conocimiento. La otra, más sutil pero fundamental, es la vibración con la que se recibe. Y esta vibración solo se alcanza a través de la transformación interior. Según los registros esotéricos, Tot no murió. A diferencia de los seres humanos comunes, su cuerpo no envejeció ni se disolvió en el tiempo. Se retiró de la esfera visible, ingresando a otros planos de existencia, desde donde sigue actuando como guía silencioso para quienes buscan la verdad. Algunos afirman que reside en los salones de Amenti, una dimensión energética que no puede localizarse en el espacio físico, pero que existe como campo de conciencia. Desde allí, continúa instruyendo a almas avanzadas, apareciendo en sueños, visiones y momentos de profunda apertura espiritual. Otros sostienen que Tot ha reencarnado en distintas épocas, siempre bajo distintas identidades, para asistir al planeta en momentos clave de transición evolutiva. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que su energía sigue viva, manifestándose a través de las enseñanzas, símbolos y revelaciones que él sembró y que aún hoy florecen en quienes tienen el oído interno para escucharlas. La figura de Tot, por tanto, no debe entenderse únicamente como un maestro de la antigüedad, sino como un arquetipo eterno. Es el guía interior que habita en todos los buscadores sinceros, la chispa de sabiduría que susurra en lo profundo cuando estamos dispuestos a escuchar. Cuando meditamos sobre las tablas Esmeralda, cuando permitimos que sus palabras resuenen en nuestro campo vibratorio, no estamos leyendo a un autor externo,
estamos activando una parte dormida de nuestro propio ser, conectando con la conciencia de Thoth no como entidad separada, sino como presencia viva dentro de nuestra alma. La historia de Thoth no es solo la historia de un sabio, es la historia del conocimiento que no muere, del espíritu que no olvida, del propósito que trasciende el tiempo. En cada era, cuando la humanidad se aleja de su esencia, surgen nuevamente sus símbolos, sus palabras y su presencia, como recordatorio de que existe un camino más alto, un sendero de regreso al origen. Y ese camino comienza siempre con el recuerdo, con la decisión consciente de buscar, de cuestionar, de abrir el corazón a algo más grande que uno mismo. Las tablas esmeralda son parte de ese legado, y Thoth, su custodio eterno, continúa guiando desde el silencio a quienes están listos para recordar lo que nunca dejaron de ser. Las tablas esmeralda no son un texto tradicional. No fueron concebidas como una obra narrativa ni como un manual de instrucciones paso a paso. Tampoco presentan una doctrina religiosa, ni se sostienen sobre mandamientos o reglas impuestas desde la autoridad. Su estructura, lejos de seguir el orden lineal con el que suelen organizarse los libros sagrados, responde a una lógica más sutil, simbólica y multidimensional. Cada una de las tablas actúa como un portal vibracional, una clave de acceso a niveles profundos de conciencia. Quien se acerca a su lectura desde la mente racional y analítica probablemente encuentre un lenguaje confuso, lleno de metáforas arcaicas, imágenes aparentemente abstractas y repeticiones que, a simple vista, podrían parecer innecesarias. Sin embargo, esta arquitectura está cuidadosamente diseñada para trascender el intelecto y activar en el lector algo más profundo, una respuesta vibratoria, una memoria dormida que solo puede revelarse desde la resonancia del alma. En la mayoría de las versiones conocidas, el conjunto está compuesto por 13 tablas, aunque algunas fuentes mencionan 15. Esta variación no obedece a errores de traducción ni a interpretaciones contradictorias, sino a la misma naturaleza del texto que opera por capas y niveles. Al igual que los fractales en la geometría sagrada, cada tabla contiene en sí misma los principios de la totalidad, pero al leerse en secuencia, revelan una expansión progresiva del entendimiento, como si se ascendiera por una espiral de sabiduría hacia planos más elevados de conciencia. El número 13, por otra parte, no es casual. En la numerología sagrada representa la muerte y la transformación, el cierre de un ciclo para la apertura de uno superior. Así, las tablas no solo comunican contenido espiritual, son en sí mismas una herramienta alquímica para el alma, un artefacto simbólico que transforma al que lo contempla con verdadera intención. Cada tabla está escrita en un lenguaje poético, lleno de cadencia, ritmo e imágenes que remiten a dimensiones invisibles. Las palabras actúan como mantras, como fórmulas vibracionales que, al ser leídas con atención consciente, alteran el campo energético del lector. De hecho, muchos practicantes aseguran que no es necesario comprenderlas del todo con la mente lógica. Basta con entrar en estado meditativo y permitir que el texto penetre en las capas más sutiles del ser. Así, las tablas esmeralda se convierten en un espejo de la evolución interna. Cuanto más crece el lector en su camino espiritual, más profundo es el significado que encuentra en las mismas líneas que antes parecían incomprensibles. Esta es una de las razones por las cuales las tablas han sido llamadas textos vivos, pues no permanecen fijas en su significado, sino que se adaptan a la expansión de conciencia de quien las recorre. La primera tabla, a menudo llamada la historia de Thoth, cumple una función introductoria, pero no desde la simple narración. En ella, Thoth se presenta como un ser que ha trascendido la muerte,
un sacerdote atlante que ha vivido a través de los siglos conservando el conocimiento sagrado de los antiguos. Nos habla de la caída de su civilización, de su travesía hacia Egipto y de su misión: preservar la luz de la sabiduría para que, en el momento adecuado, pueda volver a guiar a la humanidad hacia su origen divino. Esta tabla establece el tono y la frecuencia del resto de la obra, marcando el inicio de un recorrido iniciático que no tiene como fin la acumulación de información, sino la activación del ser interior. Las tablas siguientes desarrollan principios universales que están en la base tanto de la metafísica antigua como de los descubrimientos de la ciencia cuántica moderna. Uno de los más conocidos es el principio de correspondencia, expresado en la famosa frase «como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba». Esta enseñanza no es una metáfora literaria ni una expresión poética. Es una afirmación radical sobre la estructura del universo. Según esta ley, todo lo que ocurre en una escala microcósmica tiene su reflejo en el macrocosmos. Lo que sucede en lo invisible tiene su efecto en lo visible, y viceversa. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención genera una onda que resuena a través de las capas de la existencia, afectando no solo nuestra realidad inmediata, sino el tejido mismo del universo. Esta idea, que durante siglos fue patrimonio de los místicos, es hoy respaldada por conceptos como el entrelazamiento cuántico, la no localidad y la influencia del observador en los resultados de un experimento. Otro de los grandes principios que aparecen en las tablas es el de vibración. Todo en el universo vibra. Nada está en reposo. Desde la materia más densa hasta la luz más sutil, todo es energía en movimiento. Este principio, comprendido por Todd hace miles de años, anticipa lo que la física ha comenzado a descubrir en el último siglo, que lo que llamamos sólido no es más que una ilusión perceptiva, una condensación energética que vibra a frecuencias específicas. Las tablas Esmeralda nos invitan a tomar conciencia de nuestra propia frecuencia, a observar cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones afectan nuestra vibración y, por ende, nuestra realidad. Nos enseñan que el dominio espiritual comienza por el dominio de la vibración interna. Elevarla, alinearla con el amor, con la verdad, con la compasión, es el primer paso hacia la transformación. La ley de polaridad también es explicada con gran claridad. Todo tiene su opuesto: luz y oscuridad, frío y calor, vida y muerte, placer y dolor. Pero estas dualidades no son contradictorias, sino complementarias. Forman parte de un mismo espectro energético. Al comprender esto, se disuelve la ilusión del conflicto. Entendemos que no se trata de rechazar un polo para abrazar el otro, sino de encontrar el punto de equilibrio desde donde podemos transitar cualquier experiencia con conciencia. Este principio tiene implicaciones profundas para la vida cotidiana. Nos muestra que el sufrimiento puede transformarse en sabiduría, que la sombra puede ser integrada, que cada desafío es una oportunidad para crecer si lo atravesamos desde la comprensión de su polaridad. Otro principio abordado en las tablas es el del ritmo. Todo fluye, entra y sale, asciende y desciende, se expande y se contrae. Así como el día sigue a la noche y la respiración alterna entre inhalación y exhalación, así también nuestra existencia está regida por ciclos. La comprensión de estos ritmos cósmicos nos permite dejar de resistir la vida y comenzar a fluir con ella. Saber que todo pasa, que ningún estado es permanente, que cada etapa tiene su propósito, nos libera del apego al placer y del rechazo al dolor. Nos coloca en una posición de equilibrio, donde el alma observa sin identificarse, donde la conciencia permanece serena en medio de cualquier movimiento externo.
Finalmente, uno de los principios más poderosos es el de causa y efecto. Nada sucede por azar. Toda acción genera una reacción. Cada elección, cada palabra, cada pensamiento es una semilla que, tarde o temprano, dará fruto. Este principio nos devuelve el poder, pero también la responsabilidad. Nos muestra que somos creadores conscientes de nuestra experiencia, que no somos víctimas de un destino arbitrario, sino autores de una realidad que se construye desde adentro hacia afuera. Las tablas Esmeralda nos enseñan que al asumir esta verdad, dejamos de vivir desde la inercia o el miedo, y comenzamos a vivir desde la intención y la claridad. Estas leyes, aunque puedan parecer abstractas al principio, están profundamente entrelazadas con nuestra vida diaria. No son ideas para ser discutidas, sino para ser encarnadas. Las tablas no nos piden que las entendamos con rapidez, sino que permitamos que sus enseñanzas nos transformen lentamente, desde la raíz. Al estudiar su estructura y sus principios, uno comprende que no fueron escritas para ser leídas una sola vez, sino para ser recorridas como un sendero. Cada lectura abre una nueva capa. Cada reflexión revela una nueva verdad. Cada aplicación consciente produce un cambio vibracional que nos acerca más a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Por eso, las tablas Esmeralda siguen vivas. Porque no están hechas para ofrecer respuestas, sino para provocar preguntas que despiertan al alma. Y ese despertar, lento, progresivo y profundo, es la verdadera alquimia del espíritu. A medida que el lector avanza por las tablas Esmeralda, comienza a emerger una enseñanza que va más allá del conocimiento conceptual. Ya no se trata solo de comprender las leyes universales o reconocer los principios que rigen la realidad. Lo que se insinúa entre líneas, en símbolos y ritmos, es un llamado íntimo, una invitación a emprender un viaje profundo de transformación interior. Este viaje no es un proceso externo ni un ritual visible. Es una alquimia del ser. Y en el corazón de esa alquimia se encuentra un elemento que aparece una y otra vez en las palabras de Thoth: la luz. No una luz física, sino una vibración pura, una emanación espiritual que habita en el centro de cada alma y que representa nuestra verdadera identidad más allá de la forma, más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Para Thoth, esta luz interior es la chispa divina que todos poseemos, pero que en la mayoría de los seres humanos se encuentra adormecida, cubierta por capas de olvido, miedo, distracción y programación. Su despertar no se produce de manera accidental, sino a través de un proceso consciente que implica voluntad, disciplina interna y una profunda honestidad consigo mismo. Las tablas Esmeralda son una guía en este proceso. No ofrecen fórmulas mágicas ni atajos, pero sí delinean los pasos fundamentales que todo iniciado debe atravesar para permitir que esa luz se expanda, se fortalezca y comience a guiar desde dentro. La verdadera transformación, nos dice Thoth, no ocurre en el exterior. No tiene que ver con cambiar de creencias, apariencia o entorno. La transformación real es silenciosa, invisible a los ojos, pero radical en su efecto. Es el momento en que el alma comienza a recordar quién es, por qué vino y hacia dónde debe volver. Uno de los primeros pasos en ese camino es el dominio del pensamiento. Thoth insiste en que el pensamiento es la base de toda creación. Cada forma, cada manifestación en la realidad tiene su origen en un pensamiento, no solo en la mente humana, sino en la mente del todo. Así como el universo fue creado a través de una idea primordial, cada ser humano es también un creador, una extensión de esa mente original, con la capacidad de moldear su experiencia a través de su pensamiento. Pero esta capacidad no puede ejercerse de manera automática ni inconsciente. Requiere de claridad, de dirección, de pureza.
Por eso, el iniciado debe aprender a observar su mente, a silenciar el ruido mental, a distinguir entre los pensamientos generados por su verdadero ser y los pensamientos impuestos por el entorno, por el miedo o por el deseo egoico. Esta es una de las tareas más difíciles y a la vez más esenciales del camino espiritual: purificar la mente para convertirla en un canal limpio de la verdad. Todd también enseña que los pensamientos tienen una frecuencia. No todos los pensamientos son iguales. Aquellos cargados de resentimiento, juicio o ansiedad vibran en una frecuencia baja que atrae experiencias desalineadas. En cambio, los pensamientos impregnados de amor, gratitud, visión elevada y compasión generan una resonancia armónica que permite al alma elevarse. Aquí entra en juego el concepto de ascensión, que en las tablas Esmeralda no significa abandonar el cuerpo ni huir del mundo, sino elevar la conciencia a un estado en el que el alma pueda habitar la materia sin quedar atrapada en ella. Ascender es expandirse, es recordar el origen divino y comenzar a vivir desde ese recuerdo. No es escapar de la vida, sino habitarla desde una perspectiva superior. En otras palabras, es ver el mundo con los ojos del alma, no con los ojos del ego. En este proceso de transformación y ascensión, la luz no es solo el destino, sino también el camino. Todd habla de ella como una energía viva, presente en todo, esperando ser reconocida y activada. La luz es conciencia pura, es claridad interior, es la fuerza que disuelve la ilusión de la separación y nos reconecta con el uno. Pero para acceder a esa luz es necesario atravesar las capas de oscuridad que se han acumulado a lo largo de vidas enteras. No se trata de luchar contra esa oscuridad, sino de iluminarla. Esta diferencia es fundamental. Muchas tradiciones espirituales han caído en la trampa de combatir las sombras, generando más conflicto, más separación, más rechazo. Las tablas Esmeralda nos enseñan que la verdadera transmutación ocurre cuando la luz interior se fortalece al punto de que la oscuridad simplemente se desvanece, como una niebla que se disuelve con el sol. No es fuerza lo que se necesita, sino claridad. A lo largo de las tablas también se nos habla de la reencarnación y del viaje del alma a través de múltiples vidas. Según Todd, el alma no nace con el cuerpo, ni muere con él. Es eterna. Ha vivido muchas experiencias, ha habitado muchos cuerpos, ha recorrido distintos planos de existencia, siempre en búsqueda de la verdad y de la unión con la fuente. Cada vida es una oportunidad para aprender, para recordar, para evolucionar, y cada paso dado en conciencia contribuye a la ascensión del ser. El olvido de estas vidas pasadas es parte del juego del alma, pero ese velo puede comenzar a levantarse cuando uno entra en sintonía con su luz interior. Todd nos anima a no temerle a la muerte, a comprender que no es un final, sino una transición, un paso más en un viaje que no comenzó aquí ni terminará aquí. Uno de los pasajes más impactantes de las tablas Esmeralda es aquel en el que Todd describe su entrada en los salones de Amenti, un espacio sagrado más allá del tiempo y del espacio, donde las almas descansan entre encarnaciones y donde los secretos eternos son custodiados por seres de luz de una evolución muy avanzada. En este lugar, Todd recibió enseñanzas que, según sus palabras, ningún mortal ha podido captar completamente. Al regresar, trajo consigo fragmentos de ese conocimiento codificados en las tablas para que los iniciados pudieran seguir el mismo camino. Este relato no debe entenderse literalmente, como si se tratara de un viaje físico. Los salones de Amenti son también un símbolo del templo interior, del espacio sagrado dentro del ser donde habita la verdad. Entrar en ellos es entrar en lo más profundo de uno mismo, donde no hay tiempo,
No hay forma, solo presencia. En las últimas tablas, Thoth cambia el tono. Ya no habla desde la enseñanza directa, sino desde la invocación. Utiliza un lenguaje ritual, vibracional, lleno de códigos que no buscan ser entendidos con la mente, sino despertar la memoria del alma. Es aquí donde el lector más atento se da cuenta de que las tablas no son un texto para leer una vez y guardar. Son una herramienta de meditación, de alineación, de transformación energética. Cada línea puede ser utilizada como un mantra, como una frecuencia que activa distintos niveles de conciencia. Las palabras dejan de ser palabras y se convierten en llaves, y cada vez que se repiten con intención, abren una puerta interior que nos conduce más cerca de nuestra esencia. La transformación que proponen las tablas Esmeralda no es una teoría ni un ideal inalcanzable. Es una posibilidad real. Es la capacidad de cada ser humano de convertirse en maestro de sí mismo, de recordar su origen divino y de vivir desde una frecuencia elevada que transforma no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodean. Esta transformación no requiere de milagros externos ni de renuncias extremas. Requiere simplemente de presencia, de conciencia y de disposición a dejar morir lo que ya no sirve. Porque ascender no es volar hacia arriba, sino hundirse con humildad en lo más profundo de uno mismo para recuperar la luz que siempre ha estado allí, intacta, esperando ser recordada. En un mundo que cada día parece más sumido en la prisa, el ruido, la desconexión y la incertidumbre, el mensaje de las tablas Esmeralda resurge con una claridad que no pertenece al pasado, sino al presente más urgente. Mientras la humanidad se enfrenta a crisis que trascienden lo político y lo económico, crisis del sentido, del alma, de la identidad, las enseñanzas de Thoth emergen como una brújula espiritual, una voz serena que atraviesa el caos y nos recuerda que todo lo que hemos estado buscando fuera ya habita dentro de nosotros. Lejos de ser una reliquia arqueológica o un texto esotérico relegado a círculos cerrados, las tablas Esmeralda hoy se revelan como un legado vivo, palpitante, profundamente contemporáneo. Su sabiduría no es propiedad de ninguna era ni de ninguna cultura, porque su esencia no está atada al tiempo. Habla a la conciencia que despierta, y esa conciencia puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier cuerpo, en cualquier momento. Hoy, más que nunca, las palabras de Thoth cobran un nuevo significado porque se leen desde una nueva necesidad. El alma colectiva de la humanidad está comenzando a recordar. Personas de todas partes del mundo, de diferentes credos, edades, profesiones y contextos, están sintiendo un llamado que no pueden explicar con palabras, pero que reconocen como real. Es el anhelo de volver a lo esencial, de salir del automatismo, de romper con las estructuras rígidas que ya no resuenan con la verdad interior. En este despertar silencioso que no siempre se nota en las noticias, pero que crece como un río subterráneo, las tablas Esmeralda actúan como un espejo sagrado. No ofrecen un camino universal, pero sí reflejan los principios eternos que permiten a cada ser humano encontrar el suyo. En sus enseñanzas, Thoth nos recuerda que el verdadero cambio no empieza en el sistema, ni en los gobiernos, ni siquiera en las relaciones externas. Comienza en el ser. La transformación del mundo es inseparable de la transformación del individuo. No hay evolución colectiva sin despertar personal. Este mensaje, aunque milenario, es radicalmente contemporáneo. En una era donde la información está en todas partes, pero la sabiduría escasea, donde abundan las respuestas rápidas, pero falta el silencio interior, las tablas Esmeralda no vienen a ofrecer más datos, sino a invitarnos a ser más conscientes, a dejar de buscar fuera y comenzar a habitar el centro desde donde todo se crea.
La modernidad ha traído grandes avances tecnológicos, una expansión sin precedentes del conocimiento científico y una interconectividad global que hubiese parecido impensable hace solo unas décadas. Sin embargo, estos progresos no han venido acompañados necesariamente de una mayor conexión con la esencia. Más bien, en muchos casos, han contribuido a una aceleración del olvido. Las personas, distraídas por estímulos constantes, se alejan de sí mismas, perdiendo de vista el propósito, la dirección, el sentido. Es precisamente aquí donde el mensaje de las tablas Esmeralda se vuelve medicina para el alma moderna. Nos dice, con la firmeza suave de la sabiduría ancestral, que no necesitamos más estímulos, sino más presencia, que no se trata de acumular conocimientos, sino de despertar comprensión, que el ruido exterior no puede callar la voz interior si uno aprende a escuchar con atención. Conceptos que en su momento eran considerados esotéricos o metafóricos, hoy encuentran respaldo en los descubrimientos más recientes de la física cuántica y la neurociencia. La idea de que el observador modifica la realidad, la noción de que todo está conectado más allá del espacio y el tiempo, la afirmación de que la conciencia es la base de la existencia y no una consecuencia del cerebro. Todos estos hallazgos, aún en proceso de comprensión por parte del paradigma científico, ya estaban presentes en las enseñanzas de Thoth. Lo que hoy llamamos colapso de la función de onda, entrelazamiento cuántico o campo unificado, no son incompatibles con lo que las tablas llaman vibración, unidad y mente del todo. Esto demuestra que la verdad no pertenece a una disciplina ni a una época, sino que se revela una y otra vez, bajo distintos lenguajes, a quienes están dispuestos a verla más allá de las formas. El renacimiento del interés por las tablas Esmeralda en el mundo contemporáneo no es casual. Es un reflejo del movimiento interno de muchas almas que están saliendo del letargo espiritual. Buscadores que ya no se conforman con respuestas prefabricadas, que no buscan gurús ni dogmas, sino un camino auténtico que les permita vivir en coherencia con su verdad más profunda. Para estas almas, las tablas no son una doctrina, sino un mapa, un recordatorio, una chispa que enciende el fuego interior que ya estaba ahí, pero que necesitaba ser reconocido. Una de las enseñanzas más urgentes que resuena hoy es la necesidad de alinearnos con la ley cósmica. Thoth lo expresa con claridad. El universo no es caótico, ni aleatorio, ni cruel. Es un sistema de inteligencia viva que responde a principios eternos. El desorden que experimentamos no es fruto de un castigo divino, sino de nuestra desconexión con esos principios. Cuando vivimos desde el miedo, desde la ignorancia, desde el apego al poder o al ego, creamos una distorsión que se manifiesta como conflicto, sufrimiento y división. Pero cuando recordamos, cuando nos alineamos, todo cambia. La realidad comienza a reorganizarse, las sincronías se multiplican, las respuestas aparecen sin buscarlas, porque ya no estamos empujando la vida desde la mente, sino fluyendo con ella desde el alma. Las tablas Esmeralda también insisten en la importancia del servicio. El verdadero maestro no es quien acumula poder, sino quien ofrece sabiduría sin pedir nada a cambio. Esta enseñanza es especialmente poderosa en tiempos donde la espiritualidad corre el riesgo de convertirse en mercancía. Thoth nos advierte con sutileza. El conocimiento no se da para engrandecer al individuo, sino para elevar al colectivo. El que recibe luz debe compartirla. El que ha recordado tiene la responsabilidad de ayudar a otros a recordar. No por obligación, sino por resonancia, porque todo en el universo tiende naturalmente al equilibrio, y la sabiduría verdadera no puede permanecer estancada, necesita fluir. Hoy,
en medio de crisis ecológicas, sociales y existenciales, el mensaje de unidad que transmiten las tablas Esmeralda se vuelve un llamado urgente. La separación es la raíz del sufrimiento. Cuando creemos que estamos aislados, que somos enemigos, que debemos competir para sobrevivir, estamos cayendo en la ilusión que perpetúa la oscuridad. Pero cuando recordamos que todo está conectado, que cada acción afecta al todo, que lo que hacemos a otros nos lo hacemos a nosotros mismos, entonces comienza una transformación profunda. Ya no actuamos desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no buscamos salvar el mundo, sino habitarlo con presencia, amor y verdad. Para muchos, este camino comienza de forma silenciosa. Una lectura, una meditación, una frase que resuena en lo más hondo. Y así como una chispa puede encender una llama, ese instante de reconocimiento se convierte en el inicio de una nueva vida. Las tablas Esmeralda no exigen fe, no prometen milagros, no buscan seguidores. Solo ofrecen un espejo, y ese espejo, cuando se mira con humildad, devuelve el reflejo de lo que verdaderamente somos. Seres de luz en un proceso de recordación. Viajamos a través del tiempo, no para perdernos, sino para redescubrirnos. Y ahora, en este presente donde el alma humana comienza a despertar en masa, ese recuerdo se convierte en revolución silenciosa. La verdad, nos dice Todd, no está oculta, solo está olvidada. Y las tablas Esmeralda existen para ayudarnos a recordar. No desde la imposición, sino desde la resonancia. No desde la certeza absoluta, sino desde el descubrimiento personal. Porque al final no se trata de comprender las tablas, sino de encarnarlas, de vivirlas, de permitir que cada principio, cada símbolo, cada palabra se convierta en un acto, en una presencia, en una forma de ser. Y cuando eso sucede, la transformación ya no es una posibilidad, es una realidad. Así, el legado de Todd no se limita al pasado. Vive en cada alma que decide despertar, en cada corazón que elige recordar, en cada ser que, en medio de la confusión del mundo moderno, escucha la voz silenciosa de la verdad y se atreve a seguirla. Las tablas Esmeralda no terminan con su lectura, comienzan con ella. Y su verdadera enseñanza no está en lo que dicen, sino en lo que provocan, porque una vez que la luz interior se enciende, ya no hay retorno, solo queda avanzar paso a paso hacia la plenitud de lo que siempre fuimos. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó este camino, porque lo que se ha movido en tu interior no puede ser deshecho. Las palabras que resonaron en ti no fueron simples conceptos, fueron llaves. Y si alguna puerta se abrió mientras escuchabas o leías, entonces este viaje ha cumplido su propósito. Las tablas Esmeralda no fueron escritas para convencerte de nada. No buscan seguidores, no ofrecen dogmas, no prometen salvación. Su única intención es recordar a cada ser humano lo que siempre ha sido. Un portador de luz, un creador consciente, una chispa del uno encarnada en forma. Todd no habló a la masa, habló al alma despierta. Y si lo escuchaste, es porque esa alma en ti ha empezado a abrir los ojos. En tiempos de ruido, elegir el silencio interior es un acto revolucionario. En tiempos de miedo, recordar tu eternidad es un acto de poder. En tiempos de separación, vivir desde la unidad es un acto de amor consciente. La sabiduría que hoy vuelve a ti no es nueva. Estuvo contigo desde siempre, esperando el momento justo para despertar, y ese momento no es otro que ahora. Ahora que sabes que todo pensamiento es una semilla, que cada palabra crea un eco, que cada emoción es energía en movimiento. Ahora que sabes que la luz no está lejos, sino en el centro de tu pecho, esperando ser sostenida con firmeza y ternura. Ahora que sabes que no estás solo,
que formas parte de un tejido sagrado que une a todos los seres más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá del miedo. Lleva esta sabiduría contigo, no como un recuerdo, sino como una forma de estar en el mundo. Vive en presencia, habita tu verdad y camina con humildad, sabiendo que el verdadero maestro no es quien guía a otros, sino quien recuerda quién es, y vive desde ahí, en cada paso, en cada gesto, en cada respiración. Las tablas esmeralda no han terminado, empiezan ahora, dentro de ti, porque la verdad no está escrita. La verdad eres tú cuando eliges encarnarla. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta evolución. Lo que viene ahora es expansión, lo que viene ahora es presencia, y tú estás listo. Nos vemos en el siguiente nivel.